Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto volverles a saludar desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala nuevamente el Señor de poder estar con ustedes y esperamos que ustedes también puedan compartir con nosotros la experiencia que han podido tener en cada uno de los programas. Así de que vamos a pedir la bendición de Dios, pero también le damos la bienvenida a la hermana Raquel Muchas Orce. La gracias. hermana Raquel Orce es la directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Y hoy la tenemos con nosotros para continuar en el programa acerca del calendario y tiempos bíblicos. Así de que vamos a pedir la bendición de Dios primeramente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Te agradecemos porque en tu grande amor tú permites también que este programa esté al aire. Te pedimos, Señor, una bendición especial para la hermana Raquel, quien va a contestar a las preguntas, y a cada una de las personas que están conectadas o se irán a conectar, que tú puedas bendecirles y que pueda ser de bendición el programa. Te pedimos también por aquellos que están pasando necesidades, por tu iglesia y en Ucrania, en medio de las dificultades, tú puedas estar con ellos, animándoles, fortaleciéndoles, y bendice tu iglesia a nivel mundial. Te rogamos también por los programas que están en proceso, por la reorganización para el próximo año. En tus manos colocamos todos nuestros planes. Te lo agradecemos y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente damos una cordial bienvenida a cada una de las personas que se conectan para el programa, a aquellos que son fieles seguidores también de este programa. Les motivamos para que puedan seguir con nosotros y también compartiendo el link para que otras personas puedan también ser bendecidas con el programa. No olviden que pueden escribirnos a info@sda1844.org. Allí pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes, las sugerencias también para un programa en especial que ustedes quieren o algún tema que se quiere que tratemos. Allí pueden enviarnos alguna comunicación, por favor. Muy bien, la semana pasada teníamos el tema número 2 acerca de calendarios y tiempos bíblicos en relación al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y los diferentes asuntos concernientes a los calendarios y por qué estamos actualmente en el calendario gregoriano. Pero había una persona que nos preguntó también acerca del libro. Hermana Raquel mencionó acerca de un libro donde podían seguir tenían más información y nos preguntan el nombre del libro, por favor, si se nos puede dar información. Bueno, básicamente contamos con dos publicaciones. Una que es estrictamente relacionada con el calendario, es esta, donde tienen una exposición mucho más extensa que la que aquí hemos hecho y más detallada. Se titula simplemente Calendario, lo puede encontrar en la página de la biblioteca virtual de la Asociación General. Y tenemos otra segunda publicación que se titula Introducción al Antiguo Testamento, y que tiene una sección importante dedicada al tiempo y al cálculo del mismo dentro del contexto del Antiguo Testamento. Así que estas dos publicaciones serían recomendables si están especialmente interesados por este tema y desean conocer algo más. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Así que tenemos materiales
para que ustedes puedan solicitarlo. También, aparte de las diapositivas que también se ofreció la vez pasada, para las personas que estén interesadas, también pueden solicitarla y se les va a enviar. Pero si quieren tener más información, ahí están los libros también. Hay una pregunta más que alguien nos hacía y es la siguiente: ¿es malo celebrar la fiesta de las cabañas actualmente? Porque usted hablaba acerca de las fiestas en tiempo del calendario religioso hebreo. Sí, es importante considerarlo porque sí hay ciertas explicaciones ajenas al contexto bíblico que así lo promueven. Bien, nosotros debemos ser consecuentes con la aplicación de las fiestas. Estudiamos en la presentación anterior que cada una de esas festividades estaban cumplidas en tiempo real en nuestro periodo concreto. Es de hecho, nosotros vivimos por extensión en el tiempo de la expiación. Eso lo sabemos que aunque era solo un día y una vez al año en el calendario religioso hebreo del Antiguo Testamento, en el Nuevo es un periodo de tiempo bastante más extenso, de acuerdo a la profecía desde 1844. Si en este momento alguien celebra la fiesta de las cabañas, está fuera del calendario, porque estamos en el periodo de la expiación, porque la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos correspondía a la recogida del fruto y a la alegría y el gozo conjunto porque el pueblo había sido perdonado y todo su informe había quedado limpio para el próximo año. Todavía no hemos pasado esa experiencia porque nos encontramos viviendo bajo el tiempo de la expiación. El hecho que el Señor Jesús venga por segunda vez, tome a los fieles, esa estadía con Cristo es nuestra fiesta de los tabernáculos y nosotros la celebramos ahora. Estamos rompiendo completamente no solamente el símbolo, sino también el momento histórico en el que estamos viviendo a nivel profético. Sí, hermana Raquel, hay algunos lugares donde yo sé que hay algunos hermanos que quisieran tener esa fiesta, las cabañas actualmente. Sí. Conocí algún lugar donde que habían colocado una fecha y fueron un poco de personas a ese lugar porque era la fiesta de las cabañas también. Entonces, y había un hermano que promovía esta festividad así como simbólica en relación a lo que hacía el pueblo de Israel. Pero ya conocemos de que muy pronto vamos a tener la verdadera fiesta de las cabañas, ¿no? Y ya con el Señor Jesús también, ¿no? Amén. Muy bien, hay una pregunta más, es ¿por qué nos regimos nosotros con el calendario, por qué no nos regimos nosotros con el calendario religioso hebreo? ¿Por qué el gregoriano? Sí, esa pregunta parcialmente la hemos contestado, pero vamos a intentar hacer un repaso para que de algún modo sigamos la secuencia del pensamiento. A ver, nosotros no seguimos ningún calendario en específico porque las unidades de tiempo, como es el día, la semana, el mes y el año, siguen constantes en el tiempo. La única forma que ha variado es los días añadidos a los meses y los días que conforman un año. Esa es la razón por la cual se hicieron los ajustes entre el calendario juliano y después el traspaso al gregoriano. Simplemente fue un ajuste para que coincida con las veces, o sea, un año completo en que la Tierra gira alrededor del Sol, que coincida también con el cómputo del tiempo y estén en armonía. ¿Por qué no seguimos el calendario hebreo? Porque no vivimos en el periodo del Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos miembros que viven en el hemisferio sur, donde ellos no tienen las 4 estaciones, donde ellos no tienen el mismo sistema de cultivo, tampoco cosechan ni siembran lo mismo. Nosotros sabemos que el calendario hebreo estaba basado para el inicio del cómputo con la recogida de la cebada, que era el grano que se recogía primero en el cercano oriente y de hecho es hasta hoy.
hay cantidad de continentes donde la cebada ni se cultiva ni puede cultivarse porque la calidad de la tierra no corresponde. Tampoco tienen el ritmo de lluvia tardía y lluvia temprana. Simplemente tienen, por ejemplo, dos estaciones básicas, la de lluvias y la seca, o sea, cuando llueve y cuando deja de llover. Después tenemos todos los climas tropicales, subtropicales, continentales. Entonces, nosotros sabemos que a partir del Nuevo Testamento, y lo estudiamos en Colosenses, la cita del apóstol Pablo, donde dice ni tiempo, ni fechas, ni estaciones deben ser un elemento que establezca nuestro sistema religioso. Bien, muchas gracias, hermana Raquel, por esa respuesta. Y tengo una pregunta más y es acerca del cálculo del tiempo. ¿Es el mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o hubo algún cambio referente al cálculo del tiempo? Bien, el cálculo del tiempo sí que ha cambiado dependiendo cuál es el imperio o el poder dominante, pero la unidad de tiempo es lo que no ha variado. Es decir, ¿cómo se computa un día? Por ejemplo, hoy se computa el día oficialmente a las 12 de la noche. O sea, a las 12 de la noche es cuando empieza, se decide que es el otro día. Sin embargo, el cómputo del día bíblico es de puesta de sol a puesta de sol. O sea, no tiene nada que ver con las 12 de la noche. Ahora, eso no influye en las 24 horas del día. Eso no influye en la semana de 7 días. Que computemos el día de puesta a puesta, que lo computemos de 12 de la noche a 12 de la noche o 6 de la tarde a 6 de la tarde. Así que hay que entender que las unidades de tiempo no han variado. Sí ha variado el mecanismo de cómputo. Ahora, eso lo vamos a estudiar especialmente en esta presentación para probar que profecías numéricas que tenemos en el Antiguo Testamento siguen el mismo cómputo numérico en profecías que se reiteran en el Nuevo Testamento. Interesante. Muchas gracias, hermana Raquel. Y tengo una pregunta más, si existe alguna referencia al cálculo del tiempo antes de Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y que se dijo, bueno, este será el primer día del año. Entonces, ¿hay alguna referencia de cómputo antes de esto? Gracias, tenemos varias. Por ejemplo, la primera, que es más significativa, es Génesis 5, donde el cómputo de tiempo está basado en la longevidad. Después tenemos otro cómputo que es profético y es Génesis 15, donde a Abraham, haciendo el pacto con Dios, le da una profecía numérica y dice 400 años. Y obviamente no eran años de longevidad, porque esos todavía tenían que ser computados. Así que el concepto de años, conformados a su vez por la unidad de tiempo y de semana, fuera este mes lunar de 28 a 29 días o mes solar de 30 días, era irrelevante con el hecho de la existencia de las unidades de tiempo. Ya, interesante. Muchas gracias. Esperamos que ustedes hayan podido comprender también estos asuntos referente a estas preguntas tan importantes, y vamos a aprovechar el tiempo, los minutos que nos quedan en la presentación que hay para el día de hoy. Gracias. Para conocer un poco más referente a este tema de del calendario. Es muy importante que consideremos, con la ayuda del Señor, los detalles que vamos a analizar hoy, que especialmente establecen esa correlación y secuencia sistemática entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero simplemente mencionarles 3 elementos básicos del calendario hebreo y del calendario actual. Ya habíamos dicho, el calendario hebreo estaba basado en las festividades religiosas, puesto que se fundamentaba en una sociedad agrícola que estaba relacionada con el cercano Oriente. Actualmente, la Iglesia de Dios no está limitada a una nación, a una región o a un continente, y mucho menos a características climáticas propias.
sino que está distribuida en todo el planeta, tanto en el hemisferio norte como el sur, y también cubre áreas climáticas completamente diversas. El segundo elemento del calendario hebreo es que se estructuraba a partir de las festividades religiosas, las cuales, ya lo mencionamos en anteriores presentaciones, eran simplemente una sombra de la realidad, la cual se centraba en Cristo. En nuestro calendario actual, la Iglesia de Dios se conforma de referencia a las festividades del Antiguo Testamento, pero hemos alcanzado la realidad. No vivimos más en la sombra, que es Cristo mismo, el que actualmente representa estas verdades. El calendario hebreo, por ejemplo, en sus respectivas festividades, estaba enmarcado en una área geográfica, con un gobierno específico y con una limitación a grupo humano. En el tiempo actual, la Iglesia de Dios no depende de un área específica geográficamente ni de un grupo humano concreto, y obviamente es totalmente independiente de cualquier estructura o política o civil. Y esto nos ayuda mucho a considerarlo claramente. Bien, hay algo que nosotros tenemos que entender que es invariable a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es el concepto día. Si en Génesis 1:5 se nos dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esto es tan importante porque este concepto de referenciar el día con la luz y la noche con la oscuridad lo tenemos constatado también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús mismo dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Es la declaración de Juan 11:9 en completa armonía con Génesis 1:5. Más todavía, en 2 de Corintios 11:25 vemos que el apóstol Pablo mismo, hablando de sus sufrimientos por la causa, dice, hablando del naufragio y los azotes que había sufrido, dice, además he estado una noche y un día. Ese concepto de la asimilación de la luz con el día y las tinieblas con la noche, que conforman la unidad del tiempo básico, lo tenemos desde el primer libro de las Sagradas Escrituras, todo lo largo del Antiguo Testamento, en los Evangelios y también en los escritos epistolares. Por lo tanto, hay que considerar que la unidad fundamental de medida de tiempo está basado en el periodo de rotación de la Tierra sobre su eje. Y eso es lo que se define como día. Y el día está conformado entre día lumínico y día de sombra. Eso corresponde a una rotación de la Tierra sobre su eje. Bien, dos elementos permanentes también, mes y año. Y volvemos a la declaración que ya ha sido mencionada de Éxodo 12:2, donde el Señor le dijo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Así que ya tenemos la semana. Vamos a ver cómo el Señor estableció en Génesis 1:14 esa distribución del tiempo. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para, 1, separar el día de la noche, 2, para separar las estaciones, 3, para separar los días y 4, para separar los años. Y eso es muy importante porque si el día se regula por una rotación completa de la Tierra alrededor de su eje, cuando hablamos de luna o hablamos de mes, en general está basado en esta parte de nuestra constelación en la que nosotros vivimos. Y para ello está relacionado con el año solar o el año lunar. ¿Qué ocurre con el año solar? Es la elección de calcular la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que dura aproximadamente 365 días en números redondos, es algo más, mientras que un año lunar incluye 12 ciclos completos de la Luna.
que son 12 meses, que dura aproximadamente 354 días, por el hecho de que el mes está reducido a 28 o a 29 días. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita reajuste considerando que se usa el cómputo lunar o el cómputo solar del mes, pero la variación es realmente muy pequeña, simplemente se hace acumulativo con el tiempo. Así que era obvio que Dios había establecido claramente tanto el Sol como la Luna como elementos de cómputo referenciales para las unidades de tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el año tiene 12 meses? Bien, tenemos muchísimas referencias bíblicas, vamos a usar solo dos básicamente. Tenemos Esther 3:7, y esta referencia es importante porque ya es después de que ellos regresan, y dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Esto es tan importante, porque aquí tenemos claro que en el calendario tenían los 12 meses y que el primero era Nisán y el último era Adar. Pero inclusive antes con Salomón, en Primera de Reyes 4:7, se nos dice: tenía Salomón 12 gobernadores, sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Una vez más, otra constatación del año con 12 meses. Pero tenemos todavía referencias más extensas y primarias. Por ejemplo, el informe del diluvio en Génesis capítulo 7 y capítulo 8. Y es muy interesante ver el cálculo de días, de meses y de años en esta declaración. Por ejemplo, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Génesis 7:6. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Génesis 8, 13 y 14. Esto es muy importante, esta referencia. Yo les aconsejo que también lean parte del capítulo 6 y el 7 completo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el cálculo de unidades básicas de tiempo, no únicamente basados en la longevidad, sino en el año 600 empieza el diluvio, en el año 601 de Noé, en el segundo mes, el día 27 es cuando queda completamente seca. Por lo tanto, aquí podemos hacer los cálculos pertinentes. Por causa del tiempo no lo podemos hacer, pero queda claro que un mes es calculado como 30 días. El día está basado en la determinación de día y noche, y el año se conforma de esos 12 meses. Y por eso es tan importante para nosotros este aspecto. Vamos a pasar a otra referencia muy importante en la próxima diapositiva, que nos va a ayudar todavía a tener más claridad al respecto. Vamos a ver. Vamos a analizar el concepto del principio día por año. Y hemos reunido versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos permiten comprobar cómo ese día corresponde al concepto de un año. Y vamos a mencionar versículos que son altamente conocidos, como en el libro de Números y en el libro de Ezequiel, y también otros no tan comunes, pero que sí son referenciales para ese principio de día por año. Y vamos a proceder al respecto. Hagámoslo en orden cronológico. Vayamos primero a Levítico 25:8. Y este es muy importante, esta cita, porque dice: y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Esto era para calcular el jubileo, porque en el año 50
es cuando había una completa remisión de deudas, cuando había la devolución de las propiedades, la liberación de los esclavos, etc. Muchos elementos a considerar. Bien, lo que nos interesa aquí es la relación entre días, semanas y años. Y aquí vemos claramente que son 7 semanas de años y 7 veces 7 años. Y los días de las 7 semanas, lo cual va a juntar los 49 años. Así que el concepto día, semana y mes que conforma el año eran claramente definidos. Así que la semana de 7 días era un hecho. El día basado en el día y la noche era absoluto. El cómputo de 30 días conformando 12 meses en un año era un hecho. Y de esa manera calculaban también el año del jubileo. Vemos este mismo principio en Números 14:34, que nos dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Este también es un elemento muy significativo para establecer el principio de día por año. Vayamos a Ezequiel. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. 40 días, día por año, te lo he dado. Y después lo tenemos en el Nuevo Testamento con Jesús mismo, Lucas 13:32. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago sanidades, hoy y mañana, y al tercer día seré consumado. Los 3 años del ministerio de Jesús. Esto es muy importante entenderlo porque corresponde no solamente a profecías numéricas, sino al concepto de día por año. Pero tenemos una profecía, hay varias, pero he elegido esta especialmente de Daniel 7 y de Daniel 12 en correlación con Apocalipsis 11, Apocalipsis 12 y varias referencias más, porque nos lleva desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento la misma profecía. Es de hecho una de las que está más repetida y introduce los términos año, meses y días. Y obviamente, considerando días, son semanas que conforman los meses. Vamos a la inicial. Daniel 7:25 y Daniel 12:7, que la tenemos en la otra columna. Dice el versículo así que vamos a leer en Daniel 2. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Nosotros sabemos que se refiere a la supremacía papal. No tenemos esta declaración solamente en Daniel 7:25, la tenemos también en Daniel 12:7, prácticamente en el cierre del libro. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, aquí tenemos este término tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo podemos decodificarlo correctamente? Es muy interesante ver que esta misma referencia la tenemos en Apocalipsis 12:14, donde dice, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La supremacía papal en Europa y la reinstauración de la libertad religiosa en América del Norte. Y ahora vemos ese mismo concepto de Daniel 7 y de Daniel 12 en Apocalipsis 12, pero lo tenemos también en distintos lugares, en otras referencias dentro del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 11, versículos 2 y 3 se nos dice, y ellos hollaron la ciudad santa 42 meses. Esto es muy importante, porque ahora tenemos
el cálculo de un mes completo, que según la ley son 30 días, y los multiplicamos por 42 meses, que nos dan 1260 días o años. ¿Cómo sabemos que esto es correcto? Porque el Señor puso la respuesta en el siguiente versículo. Cuando leemos en Apocalipsis 11, versículo 3, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. No hay absolutamente ninguna duda de que estamos hablando de la misma profecía de Daniel 2, decodificada en tiempo, tiempos y medio tiempo, en 42 meses, que dan 1260 días, pero vamos todavía a otras modalidades de expresión en el libro de Apocalipsis todavía, que nos va a ayudar a entenderlo todavía más. Pasemos a la próxima e importante diapositiva, que nos va a ayudar a comprender más este punto, que es muy importante en este contexto. Recuerdan, ya habíamos citado Apocalipsis 12:14, pero también en el capítulo 12 tenemos la respuesta para estar más seguros todavía de que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son los 1260 días o los 42 meses. Leámoslo, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Y en Apocalipsis 13:5 volvemos al tema de los 42 meses. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que la profecía de los 1260 años nos decodifica completamente la validación de un día, la validación de la semana, la validación del mes de 30 días y el año de 12 meses. Pero hay una profecía que todavía es más extensa y que incluye obviamente esta también de los 1260 años, y vamos a verlo en la próxima diapositiva. Y es la conocida de las 2300 tardes y mañanas. Y aquí tenemos todas las unidades de tiempo. Entonces, tenemos mañana y tarde. De nuevo, la referencia directa a Génesis 1, y eso es un día. Y nos lo define, siendo la tarde y la mañana un día. Tenemos el concepto claro de día por año, que ya lo hemos especificado. Por lo tanto, 2300 años. ¿Ok? Ahora, además de tener días y años, tenemos aquí semanas y tenemos también el proceso en extensión, porque esta es una profecía dada en el Antiguo Testamento que tiene su cumplimiento en el periodo de la nueva dispensación del Nuevo Testamento, y las unidades de tiempo no han variado, y eso es muy importante para nosotros. Tenemos primero la primera sección de 70 semanas, que obviamente está calculado 7 días por semana, que nos da 490 días, igual a 490 años. Después tenemos la segunda división de el resto de las semanas, que también es una semana por 7 días, que nos da 483 días, como consecuencia 483 años. Y después tenemos otra semana más, partida por la mitad, donde tenemos 3.5 años o 3 años y medio con los otros 3 años y medio. Obviamente estamos hablando de día por año y semana de 7 días. Y después de eso hacemos el cómputo de los 1810 años, que van desde el año 34 hasta 1844. Las unidades de tiempo no han variado bajo ninguna circunstancia. El elemento aquí que produjo confusión en su momento fue el evento que iba a suceder en el año 1844 y cuál era exactamente el mes, porque para calcular a qué mes correspondía tenían que considerar también cuál era el mes en que se celebraba el día de la expiación, y obviamente era octubre, que era el día señalado por la fiesta de las trompetas y que permitía calcular
que el resultado sería el 22 de octubre de 1844. Muchas gracias, hermana Raquel, por la explicación y la conclusión de este tema tan interesante. Seguramente, como la hermana lo ha hecho, ha tenido que resumirlo rápidamente por el tiempo, pero ustedes pueden verlo otra vez cuantas veces quieran porque va a estar allí en YouTube. Y las personas que hoy lo han podido ver, pero que después desean también volverlo a ver, entonces pueden ir a YouTube y allí van a encontrarlo para que puedan escucharlo detenidamente. Porque es importante esta parte que se ha podido mencionar hoy acerca de los días como tal. La semana sigue siendo la misma desde la creación, la misma actualmente, los mismos 7 días de la semana, como hemos visto, siempre se ha manejado y en las profecías también tiene allí la presentación de los 7 días de una semana, ¿sí? Por eso, a la pregunta anterior que se hacía, si estamos guardando el sábado bíblico o no, entonces podemos decir con toda seguridad que sí, porque la semana sigue siendo de 7 días y por lo tanto el último día de la semana sigue siendo el día sábado, como Dios lo estableció. Cuando hablamos de las profecías, ¿con qué calendario se concluye la profecía como tal, para contarla? ¿Con el calendario gregoriano, con el calendario de los judíos? Con el calendario bíblico. La Biblia se decodifica con su propia regulación. No podemos imponer otra forma de cálculo. Entonces, por eso lo estamos analizando. Entonces, sabemos que un día es de puesta de sol. Ya está. Eso es bíblico en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, no hay problema. El cálculo de la semana, como usted bien decía, son 7 días. Eso es invariable en el tiempo. Tercer elemento, el mes de 30 días. Eso también lo tenemos comprobado por la profecía, por los ejemplos que hemos estado dando aquí. Y obviamente la existencia de los 12 meses también. Entonces, ¿qué es lo que marca la profecía? Necesitamos primero tener la fecha del punto de partida, para a partir de ahí ir decodificando de acuerdo a las unidades de tiempo que se nos da. Entonces, en ese contexto no afecta absolutamente el tipo de calendario que estamos usando. Ok, muchas gracias. Muy bien, el tiempo se nos ha ido, lastimosamente, pero esperamos que ustedes hayan sido bendecidos también con este programa y agradecemos por permitirnos llegar a su casa, a su hogar, a su trabajo o en el transporte donde estén y poder compartir también estos temas tan importantes. Esperamos vernos en otra próxima oportunidad, pero vamos a concluir con una oración, hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro, nos inclinamos ante ti con profunda reverencia y solemnidad por el privilegio que nos das de comprender tu palabra tal cual tú la has presentado, lo cual no solo nos permite conocer lo que sucedió, sino también tener seguridad y certeza de aquello que aún debe sobrevenir. Rogamos que nos ayudes a tener una fe inquebrantable en tu verdad, en tu palabra, y estudiarla de acuerdo a los principios que tú mismo has expuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Raquel, por haber compartido con nosotros aquí en el programa de preguntas y respuestas estas tres temas que hemos visto, o esta serie de este tema en 3 partes, ¿no? Y agradecemos también a ustedes por haber estado con nosotros y habernos seguido durante estas últimas 3 semanas que hemos tratado este tema. Y hermana Raquel, queda invitada para una próxima oportunidad. Gracias, Ya estaremos confirmándole algún otro tema que podamos tratar acá en este programa. Muchas gracias. Esperamos vernos en la próxima semana, si Dios permite. El Señor les bendiga.